Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Pensemos en una industria pesada, una acería, por ejemplo, aquí en España. Su mayor coste de lejos es la electricidad. ¿Y cómo gestiona ese coste en un mercado que es, bueno, una auténtica montaña rusa? La clave, y esto es lo interesante, no es cazar un buen precio, no. Es algo mucho más complejo, pura ingeniería financiera estratégica. Fijaos en este número, 62,96 euros por megavatio hora. Vale, ese es el precio medio del mercado diario en lo que va de 2024. A simple vista uno podría pensar, bueno, no suena tan terrible, pero es una trampa. Es un espejismo, porque esa media esconde una realidad que es un auténtico caos. Hablamos de precios que una hora están en negativo, sí, en negativo, y a la hora siguiente se han disparado por las nubes. Una locura. Así que la pregunta es casi obligada, ¿verdad? Si tu principal materia prima, la electricidad, tiene un precio que baila de esta manera tan salvaje, ¿cómo demonios se planifica algo? ¿Cómo se mantiene la competitividad? O más básico todavía, ¿cómo se sobrevive? Pues bien, justo de eso va este análisis. Vamos a desgranar la estrategia que lo hace posible. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que hay que entender es que para una de estas industrias, las llamadas electrointensivas, el problema no es solo el precio, no es un riesgo único. Es un monstruo de 4 cabezas, un desafío que tiene, como vemos, 4 dimensiones diferentes que hay que atajar a la vez. Y aquí los tenemos. Estos son los 4 jinetes del apocalipsis para un director financiero en este sector. Primero, el más obvio, el riesgo de precio, la volatilidad de la que hablábamos. Pero luego se complica, el riesgo de volumen. Claro, una acería no consume lo mismo si la economía va como un tiro que si está en recesión. Su consumo anual real varía. Tercero, el riesgo de forma, o shape risk. Suena técnico, pero es sencillo. El consumo de una fábrica no es una línea recta. Hay picos brutales y valles. Y por último, el riesgo de base. Este es el más sutil. Es como tener un seguro de coche que te cubre accidentes, pero no si ocurren en martes lluviosos. Es esa pequeña diferencia entre lo que tu cobertura financiera dice que cubre y el precio final que de verdad pagas. Una buena estrategia, por tanto, tiene que luchar en estos 4 frentes. Vale, si ese es el problema, ¿cuáles son las armas para combatirlo? Vamos a ver el arsenal, las herramientas que se usan para construir una defensa contra toda esta incertidumbre, porque por suerte el mercado ibérico tiene un buen kit de herramientas para esto. La primera herramienta, la más clásica, son los derivados financieros. Pensemos en futuros, forwards, son contratos que se negocian en mercados organizados como OMIP aquí en la península. ¿Y qué hacen? Pues básicamente te permiten fijar hoy un precio para la electricidad que vas a consumir dentro de meses o incluso años. Es la forma de blindar, digamos, el núcleo duro de tu consumo, esa parte que sabes seguro que vas a necesitar. Luego está la otra gran herramienta, que está muy de moda, los PPAs o acuerdos de compra de energía. Esto es otra historia. Ya no es un producto financiero estándar, es un contrato privado a medida y a muy largo plazo. Hablamos de 10-15 años, directamente con un productor de energía, que casi siempre es una planta renovable. Y aquí la jugada es maestra, porque tiene una doble ventaja. Por un lado consigues una estabilidad de precio a una década vista, imaginaos, y por otro le sirve a la empresa para avanzar en sus metas de descarbonización. 2 pájaros de un tiro. Pero, ojo, no todos los PPAs son iguales, y aquí está la clave. Hay 2 sabores principales. Por un lado, el Pay as Produced, que es como decir pago según produces. Compras la energía que genera la planta solar o eólica cuando la genera. Si hace sol, tienes energía, si no, pues te buscas la vida en el mercado spot. Es la opción más barata, claro, pero te comes tú todo el riesgo. En el otro lado está el PPA prefilado, o base load. Aquí el vendedor te garantiza un bloque de energía constante, llueva o no sople el viento. Él asume el riesgo de forma. El truco, obviamente, es más caro. Te cobra una prima por esa seguridad. Al final, es una decisión de cuántos riesgos está dispuesto a asumir. Así que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues que no hay una bala de plata. La solución no es elegir una herramienta u otra. La verdadera estrategia, el arte de todo esto, está en combinarlas, en crear una cartera diversificada, un mix a medida para el perfil de consumo de cada fábrica. Y la verdad es que la analogía con una cartera de inversión personal es perfecta. A nadie en su sano juicio se le ocurriría meter todos sus ahorros en una sola acción, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo, pero con energía. No se puede apostar todo el consumo a una sola carta. Se trata de diversificar para encontrar el equilibrio justo entre riesgo y coste. Y esto no se hace al tuntún, hay un método. Lo primero, definir el perfil. Hay que conocerse a uno mismo, saber cuál es tu consumo base y cuál es tu parte variable. Segundo, cuantificar el riesgo. ¿Qué pasaría si no hiciese nada? Se calcula el coste de estar 100% expuesto al mercado spot, utilizando los datos públicos de OMIE. Con eso claro, llega el tercer paso, construir la defensa por capas. Y cuarto, y quizás el más importante, el cambio de mentalidad. Entender que esto no va de especular o de ganarle al mercado. Esto es un seguro. Se paga una prima, sí, pero a cambio se consigue una estabilidad que te permite gestionar el negocio. Y un ejemplo visual de cómo quedaría una cartera así podría ser este. Fijaos,
un buen trozo, quizá el 50%, cubierto con un PPA, para tener estabilidad a largo plazo. Luego un 20% con coberturas financieras, para asegurar el medio plazo. Y se deja un 30% expuesto al mercado diario, para tener flexibilidad y poder aprovechar si de repente los precios se desploman. Por supuesto, estos porcentajes son solo un ejemplo. La receta exacta depende de cada industria. Hay una cita en el documento original que me parece que da justo en el clavo. Dice algo así como que la calidad de una estrategia de coberturas no se mide por el precio que fijas, sino por lo robusta que es ante errores de previsión. Y es que es eso. El éxito no es mirar atrás y ver que has conseguido el precio más bajo. No, el éxito es que tu estrategia te haya protegido incluso cuando tus previsiones se han ido al traste. Es buscar resiliencia, no dar un pelotazo. Y aquí llegamos a un punto que es especialmente interesante, porque es algo muy específico del caso español. Resulta que en España existe un mecanismo, una especie de red de seguridad, para ayudar a la industria pesada a poner en práctica estas estrategias tan avanzadas. Se trata del fondo FERGEI. El nombre es un poco enrevesado. Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas. Pero la idea es muy simple. Es en esencia un fondo público que actúa como avalista. El Estado pone unas garantías para respaldar esos contratos a largo plazo, los PPAs, que firman las industrias. Y esta es una pieza del puzzle que es fundamental. ¿Y para qué sirve en la práctica? Pues es crucial. Un contrato a 10 o 15 años tiene un riesgo de contraparte. ¿Y si la otra parte quiebra en el año 7? El FERGEI reduce drásticamente ese riesgo. Actúa como un aceite que engrasa la maquinaria, permitiendo que se firmen acuerdos que de otro modo serían demasiado arriesgados. Facilita que tanto la industria como el promotor renovable se atrevan a comprometerse a largo plazo. Llegamos así a la gran conclusión de todo este análisis, y es que la compra de electricidad para la gran industria ha cambiado de pantalla. Ya no es una simple partida de costes, algo que lleva el departamento de compras. No, se ha convertido en ingeniería financiera estratégica pura y dura. Exige el mismo nivel de sofisticación y rigor que gestionar la tesorería de la empresa o cubrir el riesgo de cambio de divisas. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. La industria electrointensiva, como las acerías, ha abierto camino porque no le quedaba más remedio. Pero si miramos al futuro, a un sistema energético que va a ser cada vez más renovable y por tanto más volátil, ¿qué otros sectores van a tener que aprender a pensar así? ¿Quién más va a necesitar este nivel de ingeniería estratégica para simplemente poder competir? La respuesta, si lo pensamos bien, da un poco de vértigo. Probablemente casi todos.